Bueno, hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con el curso de aire, siguiendo con los componentes eléctricos del aire. Ya habíamos visto la mototurbina por relé, es decir, la mototurbina que variaba la velocidad mediante la acción de unos relés en la placa que van a habilitar distintos campos en el motor, que si bien es la forma quizás más antigua, es quizá para nosotros en la tarea técnica, sobre todo cuando uno piensa en reemplazar la placa o trabajos por el estilo, la que presenta mayor complejidad quizás para esa clase de trabajos. Hoy vamos a ver la que falta, que es la turbina comúnmente llamada por pulso, eh, que sería un sistema un poquito más sofisticado. Hoy día es el mayoritario, es decir, la mayoría de los equipos trabajan de este modo, pero que quizás en la práctica para nosotros sea más simple. Eh, bueno, nada, paso a explicar entonces en qué consiste y cuestiones a tener en cuenta. Bien, entonces como les decía, de lo que vamos a hablar es de la mototurbina por pulso, que normalmente se identifica con la sigla PG Motors, ¿no? Ese nombre en inglés. El motor es ese que ven ahí. Voy a sacar el cartelito si no molesta, ¿no? Visualmente van a ver eso. Foto que saqué de internet en este caso. Bueno, ahí van a ver, ven en este caso que hay tres cables, uno rojo, blanco y uno negro, que terminan en una misma ficha, en un mismo terminal, que es este que se va abajo a la derecha, ¿no? Es un cable suelto que va conectado a la placa, pero además ven ese cablecito blanco, que está por arriba, que da la vuelta, que son tres cables en sí, pegados en este caso, que terminan en una ficha más chiquita. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ver qué es eso. En principio, esto sigue siendo, como les decía, la mototurbina, es decir, sigue siendo el motor del forzador de la unidad interior y entonces la función sigue siendo, como en la turbina por relé, ventilar la serpentina del evaporador, la serpentina interior y el ambiente. Y como la turbina por relé tiene la posibilidad de variar las velocidades, pero eso casualmente es lo que hace en este caso de manera distinta. Entonces yo lo que hice fue armar un diagrama, como hice también con la turbina por relé, más o menos de cómo sería el circuito de esta turbina. Entonces, como ven ahí, yo puse el motor y la placa al lado porque en este caso me parece que es importante ver también la conexión a la placa, por lo menos en el formato original. No, a la izquierda tienen el motor, en el círculo ese, con las dos bobinas. Auxiliar, principal, un común, bueno, hasta ahí. Lo, lo mismo que veíamos quizá con el ventilador o con el compresor, dos bobinas en paralelo. Sí es importante que observen que tanto el común como el auxiliar, común que está arriba en color rojo, ¿no? Como el auxiliar, color amarillo, como el principal, en color negro o azul, no sé qué color puse ahí, terminan los tres en una ficha en la placa, que es en la foto que veíamos recién, ¿eh? Esos cables rojo, blanco y negro. Si bien después ustedes pueden llegar a observar que hay una continuidad en qué colores se utilizan para cada función, quizás siempre la cuestión sea identificarlos, como en el caso del ventilador, por los valores de resistencia, ¿no? Digo identificarlo porque en caso de que haya que reemplazar esta placa por una placa genérica, la mayoría de los modelos de las placas genéricas para turbinas por pulso, es decir, para evaporadores que tienen turbinas por pulso, a la placa solamente va conectado el común. Acá auxiliar y principal, que están conectados en la placa, irían conectados por fuera de la placa. Lo mismo el capacitor, que acá, como lo ven, yo lo dibujé incluido en la placa, ¿no? Si siguen ahí el cable del auxiliar, el amarillo, ya en la placa tiene el capacitor y con el capacitor cierra hacia el neutro. Eh, Insisto, si esto fuera reemplazado por la placa genérica, que igualmente vamos a tener una clase específica de eso, esto habría que cortarlo, identificar como un auxiliar y principal midiendo resistencia
y por el sentido de giro, como en el caso del ventilador de 3 cables, ¿no? Si quieren repasar eso, busquen la clase que está también acá en YouTube de el ventilador, introducción al motoventilador, ¿no? Donde explico cómo identificarlo. Cuestiones a observar. Bueno, una, que el capacitor está incluido en la placa, ¿no? La otra, yo ahí puse, para no poner un símbolo que no conocieran, ¿sí? Puse un círculo, si ven en el cable de línea, que entre la línea y el común, ¿sí? Cable rojo, el que sale del común del motor, va a la placa y termina en esa L de línea de fase, ¿sí? ¿Qué pasa a través de ese círculo con una D? De esa manera yo lo que estoy simbolizando es un dimmer, ¿sí? Esto es más bien casi metafórico lo que estoy haciendo, no es que trabaje exactamente de esa manera. Un dimmer, como ustedes pueden imaginar, un dimmer de ventilador o de luces, ¿no? Es decir, esa perilla con la cual ustedes aumentan o disminuyen la potencia, con la que se puede aumentar la potencia o reducir de un dispositivo. Bueno, este motor dimeriza desde la placa, es decir, la placa tiene un circuito de dimerizado del motor donde eventualmente le va a hacer fragmentar los ciclos de la fase y demás para que el motor pueda acelerar o desacelerar. Eso lo hace de manera electrónica. Que no es lo más complejo de esto, insisto, eso la placa lo hace muy fácil. ¿Qué se le agrega? Además de eso, que este motor cuenta internamente con lo que se llaman sensores Hall. Bueno, hago pausa acá y explico en el siguiente video. Bueno, entonces como les decía, ¿no? Este motor varía la velocidad de manera electrónica, ¿no? Es la placa la que controla la velocidad del motor de manera más directamente electrónica, ¿no? Es decir, sin el intermedio de relé, sino ya desde un sistema de dimerizado electrónico. Pero además, el motor cuenta con sensores Hall. ¿Qué son los sensores Hall? Son los sensores que se utilizan normalmente en motores o bien para detectar la posición del rotor o bien para medir las revoluciones. Es decir que eh, esos sensores generan una información acerca de la velocidad o las revoluciones por segundo, por segundo, perdón, que está generando el motor, ¿sí? Y eso generan entonces información que se va a transmitir a la placa. Es decir, la placa no solo está modificando la velocidad del motor, sino que a la vez está recibiendo, ¿sí? Una devolución de parte del motor, si quieren, acerca de qué velocidad es la que está teniendo concretamente. Entonces eso le permite a la placa adecuarse, adecuar la velocidad a sus deseos con más precisión, acomodar la velocidad que quiere lograr. ¿Qué es esto que acá yo puse con 3 cablecitos? Verde, marrón creo que es eso, y azul, que le puse feedback, ¿sí? Que son en la foto que vimos recién, ¿sí? Vamos a ver el cartel. Este cable blanco con 3 cablecitos pegados, como les decía, ¿no? ¿Por qué son 3 cables? Porque tienen esos de continua de 12 volt, ¿sí? Porque es electrónico, como les digo, no alimenta el motor, sino que energiza una placa electrónica donde están los sensores Hall dentro del motor, y entonces tiene el positivo y el negativo y la señal que vuelve del motor. Normalmente viene indicado eso en la placa con el término feedback, por eso puse esa palabra. Feedback significaría algo así como retroalimentación, ¿no? Es decir, vuelvo a este concepto. En este caso la placa no solo modifica la velocidad del motor, sino que además mide la velocidad, controla la velocidad y eso le permite adecuar mejor su modificación, si quieren, para lograr la velocidad que quiere. Es decir, comprueba que la velocidad efectivamente sea la que indicó. Ese cable de feedback, en caso de reemplazar la placa por una placa genérica, normalmente encaja perfecto en la placa. Es decir, las placas genéricas traen los pines exactos para ese cable, aunque sí hay que buscar la posición. Como les digo, en los costados tienen positivo y negativo y el cable del medio siempre es el de señal, pero eventualmente puede estar el positivo arriba y el negativo abajo o al revés.
cuestiones que tengo que agregar a esto que estoy diciendo. Además de esto, normalmente este tipo de turbinas cuenta con un fusible que está en el cable común, en la entrada del motor. Ustedes van a ver que pega una vueltita y entra, bueno, tiene como una tapita que se saca y tiene un fusible. Es raro que se queme igualmente, por eso no quiero centrarme tampoco demasiado en eso. Pero bueno, es una posibilidad de este motor. Tiene una protección propia, digamos. Eh, y creo que ya no me olvido nada más. No hay mucho más que decir de esto. ¿Sí? O sea, sería eso. Acá ven el motor, tiene 6 cables, como les digo, los 3 cables rojo, blanco y negro en esta foto, ¿no? Son los cables de alimentación correspondientes a común, principal y auxiliar. Normalmente común es el del medio, pero tampoco se fíen de eso demasiado. Principal y auxiliar van a ir los dos conectados al capacitor, aunque el principal va a ir de manera directa y el auxiliar va a ir mediante un capacitor. Perdón, principal y auxiliar van a ir conectados a neutro, el principal de manera directa a neutro y el auxiliar mediante el capacitor. Y el común, como les decía, va a ir a la línea, pero una línea que va a estar dimerizada por la placa. Además de eso, el motor cuenta con los sensores Hall que están en una plaqueta interna al motor que generan una información para que la placa controle las revoluciones del motor. Bueno, eso sería todo en relación a este tipo de turbina. Cualquier cosa, ya saben que tienen los grupos de WhatsApp para hacer consultas, que vendría a ser así como el feedback del motor, el feedback de la clase, es decir, lo que me permite a mí saber si ustedes entienden o no, entonces puedo también adecuarme mejor a las explicaciones que ustedes necesiten, más allá de lo que yo crea conveniente. Bueno, por hoy sería eso todo. Hasta la próxima.